¿Cómo andan, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchachos y muchachas. El día de hoy, como habrán visto en el título, les traigo la segunda parte de versiones deportivas de autos comunes. ¿Qué llamo yo versiones deportivas de autos comunes? Básicamente, yo no digo, por ejemplo, lo que hace Fiat, no sé, con el Palio Sporting, por ejemplo, que te agrega un par de llantitas, un par de calcos y ya está, ya eso se llama Sporting. No, yo digo Sporting, yo digo deportivo de verdad, o sea, versión deportiva, ¿verdad? Que ande más fuerte, que sea que tenga un motor más potente o que tenga el mismo, pero con más potencia que las versiones normales. No solamente estética o interior, bueno, no hace falta, pero que realmente ande mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque, por ejemplo, el Palio lo que hicieron fue ponerle un par de spoilers, qué sé yo, y adentro un detalle en rojo, pero después el motor era el mismo 1.6. Que sí anda bien, pero era el mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que bueno, le traje 3 Renault, o sea, 2 Renault, en realidad son 2 Renault porque son 3 versiones deportivas de un Renault. Digo, 2 versiones deportivas de un Renault y otro auto de Renault y un Fiat. Así que bueno, vamos a empezar con este top. El famoso Clio Williams. Una versión muy buena del Clio, una versión realmente deportiva, realmente limitada, solamente 200 unidades. Es un auto muy buscado hoy en día por los fanáticos, aunque hoy en día es difícil encontrar uno en buen estado y sano, y los que hay son muy caros, o sea, es difícil encontrar uno a buen precio. Es decir, es difícil encontrar uno que sea calidad-precio, o sea, que esté bueno y que no tenga un precio tan exagerado. ¿Qué se destacaba esta versión? Se destacaba por su exterior deportivo, contaba con unas llantas pintadas doradas que también eran de diseño exclusivo, un color exclusivo que era un azul oscuro, y tenía un alerón deportivo. No tenía mucho más que eso. Y adentro tenía unas butacas recaro, un volante especial y tenía después unos relojes, por ejemplo, temperatura de aceite, medidor de aceite, un par de cosas más, digamos. Pero lo más importante está abajo del capot. Abajo del capot se ubica un motor, se llama F16IE, inyección electrónica significa. Es un motor de 2000 centímetros cúbicos, es decir, un 2.0, 16 válvulas, 147 caballos reales, 150 casi, está cerca ahí lo mismo. Una relación de compresión bastante alta, 16 válvulas, como ya dije, inyección multipunto, un motor aspirado, que la verdad le da unas prestaciones muy buenas. Es un motor tan grande para el chasis del Clio que no tenía lugar para poner el equipo del aire, o sea que no trae aire, es decir, te trae un montón de cosas, incluso en el baúl tiene un soporte para colgar, por ejemplo, un saco, porque algunos ejecutivos se compraban ese auto y bueno, ahí lo ponían, ahí lo colgaban, o sea, tiene un buen equipamiento pero no tiene aire, por ejemplo. Pero bueno, lo importante no es por ahí de esta versión el equipamiento de confort o la seguridad que tiene. Lo importante es el andar que tiene. Tiene una aceleración de 7,5 segundos del 0 a 100 y una velocidad máxima de 215-220 km por hora. Realmente anda fuerte. Porque si ustedes comparan con un Clio común, un Clio RT común, tenía 78 caballos más o menos, que era carburador. Era un Clio común 1.6. Ese andaba, por ejemplo, velocidad máxima hacía 168. Y después era 100 hacía, no sé, 12 segundos. O sea, era lento. Para su época no era tan lento, pero sí, para 1.6 es lento, la verdad. Y comparando con el Clio Williams es un misil. Y además tiene un muy buen peso, 940 kilos más o menos. Que con 150 caballos es un peso de sobra. Estaba más que bien. Era una versión bastante cara del Clio porque, por ejemplo, un Clio común costaba más o menos $17.000, $17.000. Y este Clio costaba 30.500. O sea, estamos hablando el doble prácticamente de lo que valía un Clio común. Nos vamos al Clio RSI. ¿Qué es el Clio RSI? El Clio RSI es una versión pseudo deportiva, porque es deportiva pero no llega a ser tanto como lo fue el Williams. Esta versión pseudo deportiva se destacaba por tener el motor 1.8 del Renault 19, o sea, el Renault 19 traía ese motor en las versiones, por ejemplo, RTI, o si no, en las versiones más equipadas también traía ese motor 1.8, naftero, de 8 válvulas, 110 caballos, relación de compresión de 9.8 a 1, te da unas prestaciones muy buenas. En sí, quizás no tenía una estética tan llamativa como el Williams, tenía unas llantas, por ejemplo, pero las traía en las versiones full, o sea, las llantas que tenía el RSI eran las mismas del RT. Por lo cual se destacaba por ahí, tenía el alerón y estaba un poquito más bajo, o sea, tenía un despeje al piso menor en comparación a los Clio CRL o RT, por ejemplo.
Pero bueno, lo más importante quizás estaba bajo el capó, como ya le dije. Un motor que le daba muy buenas prestaciones, el 1.8 andaba más que bien. Para un auto de 950 kilos, 940, estaba bastante bien. Más o menos por ahí. Y adentro no se diferenciaba mucho. Tenía así relojes, tenía un par de relojes parecidos a lo de Williams, pero después era casi todo lo mismo. Salvo sí que cambiaba el tapizado, era un tapizado mucho mejor. Tenía apoyacabezas atrás, cosa que por ejemplo los Clio RT o los RN no tenían. O sea, no tenían apoyacabezas atrás y los RSI sí tenían. Y venían solamente 3 puertas los RSI. Después traían por ahí un poco más de equipamiento la versión RT. Algunas cosas que más, pero no mucho. ¿Qué prestaciones tenía con este motor? Bueno, las prestaciones que tenía estaban bastante bien. No llegaban a ser, no estaban a la par del Williams, pero estaban bastante bien. Estamos hablando de una velocidad máxima de 195 km por hora y un 0 a 100 en 9 segundos. O sea, está bastante bien comparando con un Clio RT normal, era bastante rápido. O sea, eran como 30 km más casi que de velocidad final que lo que viene a ser el RT. Y a comparación del Williams no estaba tan caro, o sea, era más caro, pero costaba más o menos 1500 pesos más en esa época que un Clio RT. Porque estamos hablando de un Clio RT costaba, como ya le dije, más o menos 18.000 por ahí, y este Clio RSI costaba 19.500. O sea, poniendo 1500 más, llevabas un motor más potente, mejores prestaciones. Y se ofrecían colores, por ejemplo color negro, se ofrecía gris plata, se ofrecía uno que era bordeaux y uno rojo, el rojo está muy bueno. El Renault Fluence se destacaba del Renault Fluence común, el Fluence GT2. El Fluence GT2 se destacaba del Fluence común, o sea se cambiaba, quiero decir, se diferenciaba de una estética deportiva y de un motor más potente. Que les voy a decir que los primeros Renault Fluence eran GT Line, o sea no eran GT2, eran GT Line. GT2 es justamente otro cambio, digamos una versión mejorada del GT Line. El GT Line era solamente un poquito estética deportiva, es decir, un poco de faldones, unas llantas distintas, pero después lo que viene a ser motor era lo mismo que lo que viene a ser el Renault Fluence común. O sea, el Fluence GT2 ya era otra cosa. Primero salió el Fluence GT1, que el GT1 tenía motor 2.0 turbo de 180 caballos, tenía un poco más de cosas, pero no mucho más. Después sí, el Fluence GT2 cuando cambió, que a mí me encanta el Fluence GT2, la verdad. Cuando se diseñó todo el Fluence, cambió, o sea, tenía una estética mucho más agresiva, unas llantas de nuevo diseño. Y los colores que se ofrecían no eran tantos. En un momento se ofrecieron bastantes colores, dentro de todo se ofreció un rojo, se ofreció un naranja, un gris plateado, pero después pasaron a estar disponibles solamente blanco y negro, o sea, los únicos dos colores. Que bueno, el negro sí le queda lindo, pero es un color que se ensucia fácil. O sea, vos lo lavás y ya está sucio al otro día. ¿Entienden? Así que este GT2 tenía 10 caballos más que el GT1. O sea, el motor 2.0 turbo pasaba de 180 a 190. Era el mismo motor de las versiones comunes, las versiones full, pero con turbo y un par de cambios más para elevar la potencia de 143 a 190. Así que les voy a mostrar, estarán viendo imágenes que realmente era una estética deportiva y era adentro también te daba aspecto deportivo, porque tenía, por ejemplo, el torpedo tenía plástico piano negro, se llama, o sea negro brillante, y tenía molduras rojas, al igual que los asientos, los tapizables, las butacas, que son exclusivas de esa versión, y el volante también, que la verdad es un trabajo muy bien hecho, como al igual que el Sandero RS, que ya vimos en el video anterior. O sea, bajo el capó les voy a mostrar lo más importante, que es el motor, obviamente. El motor es un 2.0 turbo, sistema BBTI parecido al de Toyota, con inyección multipunto, 300 Nm de torque, o sea un torque tremendo, y tenía un empuje bastante bueno y una aceleración, o sea, a comparación de un Fluence normal, brutal era la aceleración. Estamos hablando que hace un 0 a 100 en 8 segundos y velocidad máxima 225 km por hora. Y el Fluence común te hacía 198 de máxima y 10 segundos, o sea no era lento. De por sí el Fluence común no era lento, este ya es bastante rápido. Así que, y anda bastante bien. O sea, para el que quería un Fluence más deportivo, con que realmente ande fuerte. Acá Argentina era uno de los pocos países donde el Fluence GT2 realmente era deportivo, porque por ejemplo en Brasil
el Fluence GT2 existía, pero no tenía lo que viene a ser el motor 2.0 turbo. O sea, tenía el 2.0 pero aspirado común. O sea, solamente era estética los Fluence que llegaron a Brasil. O sea, que nosotros exportamos a Brasil. Después ya vamos al último auto. Nos remontamos a la década del 80 y nos vamos con el Fiat 147 Sorpasso. Que este es bastante conocido. Debe haber bastantes fanáticos por ahí dando vueltas. Básicamente era una versión del 147 común, o sea, no el espacio todavía no existía. El 147 espacio era, digamos, el CL. Tenía un motor que podía venir 1100 o 1300, o sea, los comunes. Después este Sorpasso se tenía una estética deportiva, se trataba de una versión deportiva con estética y con motor deportivo, o sea, con motor más rápido. ¿Qué se destacaba por afuera? Por ejemplo, los paragolpes y las molduras laterales. Seguía toda una línea, puede ser de un color, por ejemplo, si era naranja, era de color gris. Era naranja, había rojo con franjas negras, que quedaba bastante bien. Negro con franjas naranjas, ese no me gusta tanto a mí, la verdad. Después tenía, por ejemplo, unos faros rompenieblas delanteros que no traía ninguna versión común de lo que viene a ser el 147. Y después tenía llantas deportivas. La verdad que las llantas eran muy hermosas, eran bastante lindas. Y al costado tenía la denominación Sorpasso, decía. Y atrás tenía un alerón y después no mucho más afuera. O sea, realmente hacía parecer que era una versión deportiva. Después por adentro cambiaba el volante y un par de cosas más, el pomo de la palanca de cambios y la tapicería un poco, no mucho. Podía ser de cuerina, después pasó a ser de pana. Y después, o sea, se quedó siendo pana. Después ya desapareció y apareció el 147 espacio. Después el motor era el mismo, el 1.3, la versión común, pero con toques en el carburador, en la tapa de cilindros, en el árbol de levas, en el múltiple de admisión de escape. Y después era eso, de motor para elevar la potencia de más o menos 53 caballos, 60 caballos más o menos del 1.3 común, hasta los 90, que estaba bastante bien. Y realmente era un auto bastante rápido para su época. Estamos hablando de velocidad máxima a 165 y de un 0 a 100 en menos de 10 segundos. Que en el mercado en ese momento no había autos que hagan un 0 a 100 en menos de 10 segundos. O sea, de producción nacional, obviamente. Por lo menos los que se hacían acá, los que se producían acá. La mayoría hacían, por ejemplo, 12, 13 segundos, 14 y la velocidad máxima era 150. Y realmente para un auto chiquitito estaba bastante bien y por su precio iba bien. Así que bueno, gente, coméntenme qué versión les gustó más de estos autos. Qué versión les gustó más, por ejemplo, del Clio, si les gusta más la RCI, la Williams. Qué versión de auto comprarían, cuál les gustaría que ponga en el próximo video. Esa versión deportiva así de auto común. ¿Qué le gustaría que ponga también? O sea, pueden tirar un par de ideas también. Pero que sean realmente versiones que anden fuerte, que anden mejor de verdad, no solamente una par de calcomanías y listo. ¿Se entiende? Así que bueno, les voy a dejar mi canal de juegos en la descripción, mi Instagram también. Así que bueno, muchísimas gracias porque llegamos a los 102 suscriptores. Les agradezco de verdad. Así que bueno, les agradezco y nos vemos la próxima. Adiós.